Hoy precisamente vamos a hablar, ¿no? La palabra es acerca de la Santa Cena. Ese es el título, ¿no? La Santa Cena del Señor. Como Iglesia de Cristo tenemos dos sacramentos. Uno es el bautismo, bautizarnos, creer y bautizarse, dicen las Escrituras. Jesús a los 30 años se bautizó dándonos ejemplo, lo bautizó en el río Jordán Juan el Bautista. Ese es un sacramento, es algo santo, es algo que como creyentes tenemos que participar. El segundo es precisamente la cena del Señor, el pan y el vino. Y hoy vamos a aprender un poco acerca de este sacramento de la Santa Cena. Siempre hay gente nueva, siempre hay gente que hace poquito que está también en la iglesia. Y también a los que ya tenemos un tiempo nos va a hacer muy bien recordar algunos conceptos muy importantes. Es tan importante que San Juan le dedicó casi medio de su evangelio, desde el capítulo 13 hasta que termina, arranca justamente con el tema de la cena, ¿no? De todo lo que pasó ahí, de todas las enseñanzas que dio Jesús en ese momento. Así que Juan le dedicó mucho tiempo y muchas de las enseñanzas que nosotros, por ejemplo, siempre mencionamos, bueno, hay que estar unidos. Bueno, eso lo dijo justamente el Señor en esos últimos momentos. Era esa noche de la Santa Cena. Fue donde el Señor habló acerca de la venida del Espíritu Santo, del Consolador, que recibirían sus hijos. Habló también de que nada habían pedido al Padre en su nombre, pero si pedían algo en su nombre, Él precisamente se los daría. Habló de la negación de Pedro, ¿no? Que Pedro le iba a negar. Habló un montón de cosas el Señor en esa bendita noche, que fue muy, pero muy particular a los discípulos. Yo quiero que usted se ponga un poco en el lugar de esos discípulos, cansados de todo el día, de estar acompañando al Señor, el Señor incansable. Aldea tras aldea se la pasaba predicando el Evangelio, dando. La cola era interminable, Él estaba ahí, y los discípulos estarían muy cansados, diríamos fusilados, estaban ahí, no veían la hora de dormir. Precisamente era el día donde se festejaba la fiesta de los panes sin levadura, de cocinar precisamente, asar al cordero, porque se festejaba la Pascua. O sea que era una fiesta, ¿no? Porque alguno puede decir, bueno, nosotros festejamos la Santa Cena acá por Cristo, pero ellos, ¿por qué estaban ahí? Jesús le habla del pan y Jesús le habla del vino, si ellos no habían visto a Cristo morir todavía, ni entendían nada de esto. Porque era común, perpetuamente, o sea, siempre debería festejar Israel la Pascua. Allí en Éxodo 12 da las instrucciones precisamente Dios a Moisés para que le comunique a todo el pueblo, y Dios hace un pacto precisamente con Israel, con Moisés y con Israel, que si seguían esas instrucciones, bueno, Dios los iba a sacar poderosamente ahora de Egipto. El texto que vamos a leer está en Mateo capítulo 26 y habla precisamente, ¿no?, de esa última cena. Eso vamos a estar leyendo hoy, pero quiero adelantarme para dar un contexto con respecto al tema de lo que estaban festejando Jesús en ese momento. Y vamos a otro evangelio, a San Marcos. Tanto Mateo, Lucas como Marcos hablan de la cena del Señor, muy parecido todos. El único que no la menciona, digamos, directamente la cena del Señor es Juan. Y después vamos a ver quizás, ¿no?,
el por qué, si él seguramente sabía de todos los detalles. Pero sí de gran importancia porque él le dio mucho lugar en la Escritura acerca de lo que pasó ahí y sus enseñanzas. Y aquí en Marcos dice, capítulo 14, 12, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Jesús la venía festejando todos los años como todo buen judío. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganle. Y donde entrare digan, al señor de la casa el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparen para nosotros allí. Dice que los discípulos fueron y entraron en la ciudad y hallaron como le había dicho y prepararon la Pascua. El Señor sabe absolutamente todas las cosas. Los discípulos fueron, vieron a este hombre con el cántaro, lo siguieron. El Señor nos dice dónde está el aposento para festejar la Pascua y Él les dijo: acá. Y a la noche fueron con sus discípulos. Y ahí estaban precisamente festejando la Pascua. En ese contexto de fiesta, el Señor les dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo. Tomen la copa, y habiendo dado gracias les dio diciendo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Para nosotros es muy sencillo el simbolismo: el pan, el cuerpo de Cristo, el vino, la sangre de Cristo, es un símbolo, ¿no? Representa eso. Pero para estos discípulos no. Estos discípulos estaban primero los 12, ¿no? Estaba también Judas. Unos versos antes dice que entonces respondiendo Judas, el que lo entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Señor, en esa misma cena dice: uno de ustedes me va a entregar. Mire cómo puede comenzar esa cena, ¿no? Uno de ustedes me va a entregar. Empezaron a mirarse todos, ¿no? Esto era una cena de fiesta, de alegría. ¿Qué está pasando acá? Pedro empezó a recordar, ¿no? de sus fallas. A veces metía la pata bastante, otras veces tenía la revelación, o sea que a veces la pegaba bien y a veces se equivocaba grandemente. Repito, hacía las cosas bien, estaba dando en el blanco y otras veces le erraba. Decirle al que está al lado: como vos y como yo. A veces hacemos las cosas muy bien y otras veces nos equivocamos. Hermanos, somos hijos de Dios y Dios ve lo profundo de nuestro ser. Y pregunto: ¿nos equivocamos o no? Ven que todos lo dicen como dudando, se creen perfectos. ¿Nos equivocamos o no? Claro que sí. No pongas una careta que acá viene el hombre, la mujer, santos, que nunca... No. Venimos acá porque tenemos necesidad de Dios. Vamos a descomprimirnos y pisar nuestro orgullo. Diga: yo me equivoco y Dios me ayuda y me perdona. Amén. Y nos va preparando para mejorar, ¿no? Y el Señor nos llama a ser humildes, a reconocer nuestros errores. Y Él lo sabe, Él lo ve todo. Entonces, imagínense Pedro: debo ser yo, dice, debo ser yo, capaz, a ver si ahora me agarra algo y lo voy a traicionar a Jesús. ¿Seré yo?, dice uno de los discípulos. ¿Seré yo, maestro? ¿Seré yo? Y otro dice: ¿seré yo, maestro? Y Jesús no decía nada. Y Judas dice: ¿seré yo? Tú lo has dicho, le dice el Señor. Tú lo has dicho. Y ahí Judas queda descubierto y se va.
se va. No participa de la cena. No participa porque es algo íntimo. Lo que nosotros vamos a realizar en esta noche es algo íntimo, es para el pueblo de Dios. Y usted lo va a entender acá. Jesús se quedó en unidad con sus discípulos. Por más errores que tenían ellos y tenemos nosotros, pero Dios ve nuestro corazón, que amamos a Cristo, que queremos más de Él. ¿Es verdad o no? Claro que sí. Entonces el Señor nos conoce, entonces vengan conmigo, vamos a participar. Y entonces ahí, ¿de qué participaban en esa fiesta de los panes sin levaduras, de comer el cordero, de la Pascua? Porque eso viene, ¿no?, de hace muchísimos años antes de Cristo. Viene de la salida de los judíos de Israel de Egipto, ¿no? Recuerdan que 9 plagas cayeron allí en Egipto. Moisés le decía, deja ir a mi pueblo. Faraón no lo quería dejar o cedía. Caía la plaga, decía, por favor, Moisés, orá para que se terminen estas ranas, estas moscas, este granizo. Por favor, Moisés, que se termine. Oraba Moisés, se terminaba, pero se volvía a endurecer el faraón y no los dejaba salir. 1, 2, hasta la 9ª. Y no los dejaba salir. La historia nos dice, ¿no? Hay materiales, ¿no?, que se encontraron allí, ruedas, por ejemplo, de esos carros, ¿no?, que tenía el faraón allí justamente en el Mar Rojo. El pueblo de Israel sigue festejando esta fiesta. Es un pueblo con mucha historia, ellos no han dejado su historia, ¿no? O sea que esto es algo real, esto sucedió, no es un cuento, esto está en la historia, está confirmada en la historia. Y nosotros lo sabemos por la palabra de Dios. El tema es cuando caía la 10ª plaga. Ahí le habla Dios también a Moisés y dice, mira, Moisés, lo que ustedes tienen que hacer ahora, esta es una plaga que va a matar a todos los primogénitos de los egipcios. Pero para que ustedes eviten esta plaga, van a tener que hacer algo. Lo que tienen que hacer es esto. Ustedes tienen que tomar un cordero, un macho de 1 año, perfecto. No entreguen el que está ciego, el que le falta una pierna, no. Un cordero perfecto, el mejor que tengan, en la flor de la vida, 1 año. Ustedes lo van a tener que asar y comerlo todo con su familia. Y si son pocos, invitan al vecino, a otra familia judía, y van a comerlo todo, lo van a compartir. También lo van a hacer con hierbas amargas y con panes sin levadura. Lo van a hacer allí y van a comer en familia. Bueno, eso representa, hermanos, a todo lo que iba a suceder después y lo que Cristo trata en esa noche de enseñarles un poco a los discípulos. Repito, es una noche muy, muy especial, ¿no? Ellos cansados, abrumados, estaban ahí y de repente ellos sabían que en esa fiesta las hierbas amargas que había ahí, alguien oraba, ¿no? Seguramente el líder, en este caso Jesús, o el padre de familia oraba, y lo siguen haciendo y dicen, Señor, estas hierbas amargas, no nos olvidamos de la amargura que tuvimos cuando estábamos 420 años de esclavos en Egipto. No nos vamos a olvidar de eso, Señor. Por eso este recordatorio en agradecimiento que nos libraste de ahí. Este pan sin levadura que representa, Señor, a la vida que tú quieres que tengamos ahora, una vida sin la levadura del pecado de Egipto, sino una vida pura delante de ti. Tú nos ayudas y queremos vivir una vida agradable, por eso el pan es sin la levadura del pecado. Y el cordero, bueno, el cordero al comerlo allí en familia representa, ¿no?, ese animalito que se utilizó, digamos,
que ocupó el lugar de ellos con sus pecados, ¿no? Porque eso ellos tenían el entendimiento de que cuando pecaban tenía que morir allí un animal y esa sangre, ¿no? Representaba, ¿no?, que sus pecados le iban a ser perdonados. Ellos sabían que no podía haber perdón de pecados, ¿no?, sin derramamiento de sangre. Entonces ellos entendían por ese lado. Y esa copa de vino que había, en realidad había varias copas de vino, se dice que había 4 copas de vino, ¿no?, en esa fiesta, y una representaba también a la sangre de ese cordero que los judíos, Dios les había dicho que tenían que ponerlo allí, ¿no?, en un recipiente, esa sangre del cordero. Cuando lo mataban, tenían que agarrar un hisopo, sería un pincelito para nosotros, y con un pincelito Dios le decía, ustedes tienen que pasarlo, ¿no?, por los postes, por el dintel de la puerta, y entonces, en esa noche tan oscura donde el ángel de la muerte pasaría, vería la señal de la sangre y no entraría a sus hogares y no moriría nadie allí. Habría vida, no muerte. Y en los lugares donde no estuviera esa sangre, así fue, entró precisamente el ángel de la muerte y mató al primogénito de todos los judíos. Entonces, el pueblo de Israel conoce muy bien esta historia. Y entonces festejan y le dan gracias a Dios y están muy contentos por todo eso. Pero ahora volvamos a este episodio, el Señor con sus discípulos, que ellos la tenían re clara eso. De repente el Señor le dice, bueno, tomen este pan que yo les estoy dando, es mi cuerpo, le dice, que será entregado por ustedes. ¿Cómo? Pero esto no es el pan sin levadura de una vida que tenemos que llevar agradable al Señor. ¿Cómo tu cuerpo? Y esta copa, el fruto de la vid que hay aquí, esta sangre, este vino, representa la sangre que yo voy a derramar para el perdón de muchas personas, de todos sus pecados. Voy a salvar a muchos, ¿no? Por causa de todos sus pecados, esta sangre los va a limpiar. Y les digo más, dice el Señor, el fruto de la vid que ven acá, ya no lo voy a beber más acá, pero lo voy a volver a beber con todos ustedes en el reino de mi Padre, en el reino de los cielos, y lo voy a hacer con todos ustedes. Imagínense para los discípulos eso. O sea que el Señor le estaba cambiando ahora el significado de todo ese simbolismo que ellos tenían, y ellos estaban así con los ojos abiertos, el corazón ensanchado, y seguramente, pero seguramente, estaban admirados del Señor, porque todo lo que el Señor les decía era algo impactante, era algo que los elevaba, que decía, wow, esto es impresionante. Ellos no lo entendían quizás, pero estaban ahí admirados por lo que el Señor estaba diciendo. Pero en realidad lo más probable es que ellos no lo podían entender. Y entonces viene la parte no importante para nosotros de estos simbolismos, ¿no?, del pan y del vino, donde nosotros también vamos a participar y que tenemos nosotros, por la gracia de Dios, el conocimiento. Lo que Jesús le estaba diciendo acá a los discípulos, esto pasó la noche anterior a la crucifixión. Era la noche, ¿no? Estaban allí compartiendo esta cena, compartiendo Jesús muchas enseñanzas. Después el Señor se va a orar, está con los discípulos en el huerto de Getsemaní, en esa madrugada, y es donde vienen precisamente a arrestarlo. Y cuando lo toman al Señor, estos alguaciles, ¿no?, que decidieron los fariseos para poder, atrapar a Jesús de noche, hacen un arreglo con Judas, y Judas
les dice, ¿no? Porque le preguntan, ¿y cómo lo vamos a reconocer a Jesús? Jesús era humilde en todo, vestía como todos, era uno más en la multitud. Allí, ¿cómo lo vamos a reconocer? Mira, al que bese, ese es Jesús. Y va Judas y le da el beso en esa noche tremenda y Jesús le dice, amigo, ¿a qué vienes? Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y ahí lo entrega, ¿no? Y ahí lo toman, lo arrestan a Jesús. Pedro saca una espada, lo quiere defender a Jesús. Jesús le dice, no, porque el que espada mata, espada muere. No, Pedro. Entre paréntesis, parafraseando, podemos decir, Pedro, no estás entendiendo nada de lo que es el pan, que el cuerpo de Cristo va a ser entregado. No estás entendiendo nada de que va a derramar la sangre. Pedro, pará, el reino de Jesús no es para este momento. No es que Jesús va a irrumpir ahí, va a subyugar el imperio romano y van a reinar. No te apures, Pedro, no es así, no es así. Y lo toman a Jesús. Resulta que ahí cerquita, a las 9 de la mañana, le hicieron un juicio en la noche, injusto, fue entregado, dice, en manos de pecadores, y a las 9 de la mañana estaba ahí crucificado. Y en ese tiempo, ¿no? Pedro ya le había negado eso que le había dicho Jesús, ya Pedro le había negado, Pedro le estaba siguiendo de lejos. De repente mira a Jesús antes de la crucifixión, muelen su cuerpo a latigazos, van partiendo su carne, ¿no? Y Pedro quizás en algún momento, no sé, se le puede cruzar. Será algo de lo que habló en la noche, que será entregado en manos de pecadores, que su cuerpo será entregado. Bueno, Pedro estaba en un momento difícil, llora después amargamente, empieza a seguir de lejos a Jesús y ahí está crucificado Jesús. Y al pie de la cruz está María, algunas mujeres y Juan. Y Juan lo ve ahí. Y Juan, que tenía una revelación muy fuerte de parte del Padre Celestial, quizás comenzó también a pensar, el pan, el cuerpo entregado, el cuerpo partido. Bueno, no es que hay una contradicción en la Biblia cuando dice que ninguno de sus huesos será quebrado. Y es verdad, no le quebraron ningún hueso. Entonces, ¿cómo es que será partido? En realidad, la traducción o el significado es su cuerpo será repartido. Será repartido, por eso Cristo le daba un pedacito, ¿no? A cada uno de su cuerpo, representa su cuerpo repartido. Y Juan ahí empieza, quizás la sangre, el vino, es la sangre, el perdón de pecados. Quizá ahí empieza a hilar, ¿no? los puntos, Juan, y comienza quizá a darse cuenta y seguramente, capaz que tiene la revelación ahí Juan, ¿no? Por algún motivo él no la escribe, ¿no? Sujeto al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo quiso que lo escriba Marcos, que lo escriba Lucas, que lo escriba Mateo, y que lo escriba también Pablo. A Pablo le viene por revelación, después lo vamos a leer cuando participamos la cena. Así que ahí estaba, ¿no? El Cordero de Dios siendo entregado, ¿no? En manos de los pecadores, pero a la vez quizás una contradicción en Pedro, en Juan, pero si Él es el Hijo de Dios, si Él es el Mesías, si Él, lo vimos, resucitó a Lázaro, caminó sobre las aguas, resucitó a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, levantó a los paralíticos, le dio vista a los ciegos, alimentó con 2 peces y 5 panes a más de 5.000 personas. ¿Cómo es que lo están matando ahí? En realidad, Jesús se dejó atrapar. Jesús se dejó atrapar. Jesús se entregó a la muerte. Él dice, nadie me quita la vida, sino que voluntariamente la pongo para volverla a tomar. Y Jesús se entrega como ese cordero que tomaban los judíos, inocente, ¿no? Y no tenía una resistencia y se dejaba matar.
Y ahora estaba realmente mostrando Jesús lo que había dicho Juan el Bautista hacía un tiempito. Cuando lo vio a Jesús, le dijo a los discípulos de él: he aquí el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero que fue entregado y que derramó su sangre y su cuerpo fue partido. Entonces, nosotros, hermanos, hoy que vamos a participar del pan y de la copa, es realmente un privilegio para nosotros, porque este sacramento no es para todos, no es para todos. Cristo dice es para la salvación de muchos, para el perdón de muchos, pero para que Cristo los perdone a los seres humanos, tiene que hacer lo que hiciste vos, lo que hice yo, por la gracia de Dios, escuchando su mensaje, es decir, yo quiero que me perdones los pecados, los reconozco, yo acepto tu sacrificio, eres el Cordero de Dios, el que limpia, y no voy a ir a muerte. Así como la sangre en el dintel y en los postes de las puertas de los hebreos no permitió que el ángel de la muerte ingrese, había una protección y en las casas había vida. Ahora nosotros que aceptamos el sacrificio de Cristo, también estamos rociados por la sangre de Cristo. Y Cristo lo dice claro, que nosotros en Él tenemos vida eterna y no iremos a muerte porque tenemos la vida eterna que Él prometió. De verdad les digo que el que cree en mí tiene la vida eterna. Y entonces somos los privilegiados, los cristianos, los hijos de Dios, de poder participar porque entendemos ahora el pan, soy parte. Cuando vos tenés ese pancito, es una parte que representa del cuerpo de Cristo. Para cada uno de nosotros, es para vos. Dios es infinito, pero también es personal. Lo hace personal, te da el privilegio de que vos hoy tengas un pan para poder participar de este sacrificio que nos dio precisamente la vida eterna, de este sacramento, de algo santo. Por eso el Señor dice, y cuando ustedes participan del pan y de la copa, lo tienen que hacer en memoria de mí. Es un recordatorio, así como Israel perpetuamente lo festeja. Así nosotros también tenemos que recordar lo que hizo Jesús hace 2000 años. Esta cena que les estoy relatando habrá sucedido en el año 30 después de Cristo, más o menos, entre el 29 y el 31, por ahí andaba. Recuerden que tenemos un desfasaje de 3 o 4 años, pero bueno, ahí está, estamos en el año 2025, faltarían unos 4 o 5 años para cumplirse 2000 años. 2000 años que estamos hablando de lo que sucedió en una cena. Dígame usted, ¿recuerda alguna cena de su parentela, de sus ancestros de hace 100 años? Creo que ni de 50 años. ¿Y de 200 años? ¿Y de 300 recuerda algo? ¿Y de 2000 años qué vamos a recordar? Pero ¿y por qué recordamos esto? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará, se cumplirá. Amén, hermanos, gloria a Dios. Entonces siéntase privilegiado. Pero Jesús dijo más. Al participar tenemos la vida eterna, tenemos la protección también del Señor. Pero les digo la verdad, desde ahora no la volveré a beber más el fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Jesús dándonos esperanza. Jesús le había dicho a los discípulos en esa noche que Él se iba a ir, iba a ser entregado, se iba a ir. Y se lo dice, eso sí lo escribe Juan en el capítulo 14, ¿no? Él se los dice precisamente lo que iba a suceder.
Juan 14 dice, no se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Les estaba dando esperanza, que no todo se termina con la muerte, que hay un reino de los cielos donde está nuestro Padre Celestial, y que desde esos días donde había 11 en el reino de los cielos, los que habían creído, hoy somos millones. Se ha extendido el reino de los cielos, está dentro nuestro. Pero un día el Señor dice que volverá otra vez, está diciendo acá. Volveré otra vez, dice, y los tomaré a mí mismo. ¿Qué va a tomar? Su cuerpo, ese pedacito de pan que representa su cuerpo y que vos participás. Sos parte también del cuerpo, es algo personal, vos sos parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces te va a tomar cuando Él vuelva, te tomará y te llevará precisamente con su Padre Celestial. Es una promesa que tenemos aquí todos nosotros. Él también les había dicho que iba a padecer y al tercer día iba a resucitar. Por lo tanto, al resucitar Jesucristo, no nos debe quedar ninguna duda de que esto va a suceder, hermanos. De que el Señor un día volverá, porque Él mismo lo dice, se los dice en esa noche, les dio una información tremenda en esa noche. No tengan miedo, no se turbe su corazón, yo me voy a preparar morada para ustedes, pero donde yo me voy, ustedes también van a estar. Y les dice acá, van a poder beber del fruto de la vid, dice, en el reino de mi Padre. Qué lindo es escuchar esta palabra en una cultura que no tiene fe, que es una cultura de incredulidad, en una sociedad donde la gente está triste, deprimida, donde no le encuentran sentido a la vida, donde aún los intelectuales dicen, ¿para qué vivir? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y Cristo dice, ustedes ya saben a dónde me voy. Pregunto, ¿ustedes saben dónde está Jesús? ¿A dónde se fue? Él se fue a la diestra del Padre Celestial, en el centro del universo, donde está el control absoluto de todas las cosas. En la mañana, cuando salí hoy, había un hornero, ese pajarito, ¿no? El pájaro nacional nuestro que construye ese lindo hogar, ese nido, ¿no? Esa casita de barro. Estaba ahí en el jardín muy mansito. ¿Saben por qué estaba ese hornero ahí, ese pajarito? ¿Sabe por qué están las palomas volando, que usted ve el gorrión en este día de lluvia? Un picaflor o una mariposa que vuela. ¿Sabe por qué está? Por la gracia de Jesús. Él lo sostiene. No cae un pajarito a tierra, dice, sin que el Padre lo sepa. La Escritura dice que nada de lo que fue creado fue hecho sin Él. Él ha hecho absolutamente todas las cosas, es el creador de todas las cosas, junto con el Padre y el Espíritu Santo. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ha creado absolutamente todas las cosas. Y este Dios creador de todas las cosas, que tiene el poder absoluto de todas las cosas, es soberano, ahora se entrega. Como un cordero, dice el profeta Isaías, fue llevado al matadero y no abrió su boca. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, el cual fue desfigurado.
Ciertamente Él llevó todos nuestros dolores y todas nuestras enfermedades, y nosotros creíamos que Dios lo había castigado por hacerse hijo de Dios. Mas Él, molido fue por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones. El castigo de todo lo que nos quitaba la paz recayó sobre Él, y todo su cuerpo lleno de llagas por los latigazos, y por esas llagas fuimos nosotros curados. Curados en el alma y curados también en el cuerpo, porque Jesucristo sigue siendo el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Y puede hacer un milagro en esta noche también en tu vida. Y entonces vemos aquí la grandeza de nuestro Dios, que se deja matar. A propósito, se deja matar. Él, en realidad no lo matan, Él mismo entrega su vida. Su cuerpo, su ser, no podía morir. Él era santo. Dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué morimos todos en el cuerpo? Por el pecado. Cuando creó a Adán sin pecado no iba a morir nunca, pero como pecó, la paga del pecado es la muerte. Pero Cristo no había pecado. Por más que lo revienten con latigazo, y no iba a morir, no iba a morir, Él no iba a morir. Pero ¿y por qué muere entonces? Dice la Biblia, San Pedro dice, en su cuerpo cargó el pecado. Se dejó arrestar, se dejó crucificar y dejó que el Padre Celestial cargue toda la miseria del pecado de todos los tiempos en su cuerpo. En su cuerpo llevó el pecado. Y su sangre, que era bendita, la única sangre que calificaba ese cordero limpio, sin defecto, tenía la capacidad de limpiar absolutamente todos los pecados de los seres humanos, y quedaría saldada la deuda que teníamos nosotros con Dios. ¿Cómo podríamos ir al cielo llenos de pecados? Dios sería injusto, pero aquí aplica su justicia. Cristo ocupando nuestro lugar, Cristo pagando nuestra deuda, Cristo perdonando nuestros pecados, Cristo siendo nuestro protector para que no venga ese ángel de la muerte y nos arrebate el alma en la destrucción. Cristo ocupó nuestro lugar y la deuda fue saldada, y el Padre aceptó ese sacrificio para que todo aquel que en Él crea ya no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y entonces hoy nosotros vamos a participar por la gracia del Señor de este pan y de esta copa. Y ahora nos damos cuenta que Él resucitó al tercer día por las Escrituras. Cuando las mujeres fueron allí a llevar especias aromáticas y fueron ese domingo, no encuentran al Señor. Encuentran un ángel y les dice, ¿por qué ustedes buscan al que vive entre los muertos? No está allí, Él ha resucitado. Y ese es el mensaje que empezó a correr por todos lados. Y es el mensaje que también nosotros tenemos, que Cristo murió por nuestros pecados, pero que también resucitó de entre los muertos. Y comenzó a haber ese comentario allí en Jerusalén y en los alrededores. Y dice que había dos caminantes, camino a Emaús, a unos 7-10 kilómetros de Jerusalén. Iban para Emaús, una ciudad. Dice que iban hablando, iban tristes. Y de repente se les metió alguien en el medio.
¿Por qué es tan triste? ¿Y qué es lo que están hablando? ¿No te enteraste de Jesús Nazareno que fue crucificado? Nosotros creíamos que era el Salvador, pero lo crucificaron. Y dice que este forastero comenzó a hablarle desde los profetas y lo llevó a todas las escrituras. Y de repente ellos dicen, cómo arde nuestro corazón cuando nos hablaba. Venía a comer con nosotros. Y dice que estaban en la mesa también. Y el Señor toma el pan y lo parte, y cuando lo parte se desaparece. Cuando nosotros participamos del pan, de la copa, tenemos que ser conscientes, aunque no lo vemos, que en medio de nosotros está aquel que resucitó de entre los muertos. Está aquel que dijo, yo estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Y si tan solo 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Tú puedes sentir la presencia del Señor en este lugar y darle las gracias y la alabanza al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Fuerte ese aplauso porque es para Jesús. Jesús de Nazaret. Y así, hermanos, podemos ver entonces la importancia que tiene la cena del Señor para nuestras vidas. Los discípulos pudieron entender esta gran verdad y muchos de ellos escribieron, como los 3 evangelistas y también Pablo. Y Juan que no escribió esta parte, se le dio una revelación muy importante para que él escriba el libro de Apocalipsis. Y si bien él no escribió esa parte que Jesús dice, voy a volver a beber con ustedes un vino nuevo en el reino de mi Padre, Juan en su humildad se abstuvo de escribir porque el Espíritu no le dijo que lo haga, y le viene una revelación y escribe Apocalipsis desde el capítulo 1 al capítulo 22, todo lo escribe él, de las cosas que iban a suceder, que están sucediendo y que ya han sucedido también, y todo lo que viene. Y en el capítulo 21 dice Juan, yo vi un cielo nuevo y vi una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Hacen bien en preocuparse los ecologistas, en decir, no, pero esto, que la temperatura se está elevando, que el deshielo, que esto tiene poco tiempo. Hacen bien en preocuparse, porque esta tierra tiene fecha de vencimiento. Pero Juan ve no solamente algo pequeño, nuevo, no solamente una vid nueva, un vino nuevo. Él dice que ve un cielo nuevo y ve una tierra nueva. Yo, Juan, lo vi, dice, la nueva ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz que decía, este es el tabernáculo de Dios, y Dios estará con su pueblo, y Dios estará con ellos como su Dios. Dice que no habrá sol ni luna, no habrá necesidad de astros que iluminen, porque el Señor con su resplandor lo iluminará todo. Y esa era la esperanza que le estaba dando el Señor a sus discípulos. Y les dice, ustedes saben dónde yo voy. Repito, ustedes saben dónde está el Señor ahora. Él está a la diestra de Dios allí. Y nosotros vamos a ir para allá. Porque Él dice, y ustedes saben el camino. En esa noche también le dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Ustedes saben el camino, nadie va al Padre si no es por mí. Nosotros tenemos 2 acontecimientos posibles que abrirán la puerta. Estaremos ausentes en el cuerpo, pero presentes ante el Señor. Solo 2 acontecimientos. Jesús dice, ustedes saben el camino. Mientras vos vas en el camino del Señor, hay 2 acontecimientos que será una puerta, una simple puerta, que tendremos que pasar. Porque el que cree en Jesús dice,
no verá la muerte, sino la vida que Cristo da. Y esa puerta que todo ser humano tiene que pasar y que solamente aquellos que tienen la sangre rociada del Cordero no encontrarán la condenación ni la muerte eterna, sino que esa puerta se abrirá. Es la puerta de la muerte. Y al momento estarán ausentes en el cuerpo acá en la tierra, lo meterán en un nicho bajo tierra, no lo verán más acá, estarán ausentes en el cuerpo. Pero dice la Biblia, 2 de Corintios 5:8, estará presente ante el Señor. Ese es un acontecimiento. Mientras vamos en este camino, esa es la puertita que nos separa de estar siempre con el Señor. Por eso Pablo dice, el morir es ganancia, dice. Si vivo es por ustedes, dice, para hacerle de bendición. Pero el morir es ganancia porque en el cuerpo, bueno, soy útil acá. Pero el morir estoy con el Señor, dice. Y esa puerta te lleva a la presencia de Dios. Esa es una. Y la otra es la puerta donde no todos moriremos, dice la Escritura. Pero sí todos seremos transformados. Porque no podemos entrar con este cuerpo al reino de Dios, al cielo. Y sonará la trompeta del arcángel. Y con voz de mando el Señor, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Lo mismo que les estaba diciendo a sus discípulos, no se turbe su corazón. Yo me voy, pero voy a volver. Van a pasar todas estas cosas antes que vuelva. Las naciones se van a unir, habrá guerras. Hoy vimos en estos días cómo está fracasando la reunión de Trump con el presidente ucraniano, terminó muy mal para lograr la paz allá, y entonces saca pecho Europa, creo que son 23 naciones ahora, y si logran ellos meter la paz se ganan también un puntito, y parecería que el Imperio Romano es como que volvería a surgir en escena y ha hecho convenios como nunca, lo escuché hace días, con India, convenios comerciales muy importantes, y se acerca todo con todo el tema digital que podemos ver, la tecnología, lo que habla Juan mismo en el capítulo 13 de Apocalipsis, nadie podrá comprar ni vender si no es con el número de la bestia y su número es 666, y ya sabemos que hay países que están comprando, no sé si le ponen un chip o qué, pero están con la mano comprando, y usted lo puede googlear o en YouTube y se va a dar cuenta en países como China y otros que están probando todo y que anda fenomenal, que pueden comprar sin tarjeta de crédito, sino con ese chip. Cristo dio todo lo que iba a pasar, pero Él dijo que en el momento que menos lo esperen, volverá por su pueblo. No volverá por todo, no vendrá el rey a decir, bueno, yo soy Jesús, haya paz para todos. No, no, no. Vendrá por los que tienen el pedacito de pan. Vendrá por su iglesia. Vendrá por su iglesia. Por eso estamos predicando. Y cada vez que participen del pan y de la copa, la muerte del Señor anunciáis para que Él venga. Y la muerte del Señor es anunciar que a través de Cristo está la salvación. El que quiere respuestas a su vida simplemente tiene que ir al Calvario. Ahí pasó todo. Y que la vida eterna es posible con Cristo Jesús. Y que el perdón de pecados es solamente a través de Cristo. Y que una vida nueva es posible a través de Cristo. Y que la eternidad con Él es posible y el reino de los cielos es posible y traspasar la puerta de la muerte sin quedarse atrapado allí es posible y estar en los brazos de Jesús es posible y todo es posible si nosotros podemos creer. Pero el único camino es el que dio la vida por nosotros y es Jesús. Y a Él estamos unidos en esta Santa Cena y siempre. Nosotros, por un tema quizás
de armado, de que no nos tomen tanto tiempo todos los cultos. No sé en realidad por qué. Participamos una vez por mes. Pero estos discípulos participaban lo más probable todos los días. Todos los días ellos se reunían y compartían el pan y recordaban lo que Jesús había hecho por ellos. Háganlo en memoria de mí, dice. Agéndenlo. Es muy importante. Tienen que recordarlo siempre. Y le digo más, como pastor, le digo esto, hermanos. Usted que tiene niños y adolescentes en su casa, cada noche de Santa Cena, usted en su casa comente y háblele de esto a sus hijos y enséñenle a sus hijos, así como los judíos hacen con sus hijos, recordando que Dios los libró del ángel de la muerte y los sacó de la esclavitud. ¿Acaso nosotros no tenemos historias para contarle de dónde nos sacó el Señor, cómo nos ha perdonado y que el destructor, la muerte, ya no puede entrar en nuestro hogar? Hijos, no puede entrar en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque estamos rociados, no en el dintel de la casa. Nuestra vida y la de ustedes están lavadas por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús les transmitía precisamente esperanza a un mundo que está resentido, a un mundo que está cada vez más escéptico, cada vez con más problemas, cada vez suicidándose a menor edad, hartos muchos de ellos de la vida que no tiene sentido, escuchando las trágicas noticias de muertes, de secuestros, de corrupción, y la gente dice, y bueno, como estos pibitos, 14 años, 17 años, y bueno, voy a seguir robando, si igual uno se muere y listo, morirse a los 14, a los 17, a los 50, a los 80, es lo mismo, si igual todos nos vamos a morir. Cristo no dice eso. Cristo nos está diciendo que los que participamos del pan y de la copa estaremos siempre con Él. Nos prometió una eternidad, nos llena el corazón de esperanza. Y Pablo dice, aliéntense con estas palabras, segunda de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos arrebatados y recibiremos al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con Él. Y Dios nos librará de la ira venidera que viene sobre este mundo, porque Dios va a tener que juzgar a los que no aceptaron a Jesús. Nosotros fuimos librados de ese juicio, porque aceptamos que Dios juzgó nuestros pecados en Jesús. Y al participar estamos diciendo, Jesús fue juzgado por mí. Mis pecados fueron perdonados y mis deudas fueron saldadas porque Jesús pagó por mí. Y el Padre está satisfecho, entonces me deja entrar tranquilamente a su reino y te deja entrar tranquilamente a su reino. Y por eso nos viene a buscar. Mi papá italiano vino de Italia a Argentina y en 7 años hizo su casa. Y una vez que hizo su casa, mandó a llamar a mi mamá. Y una vez que ya estaba toda la casa, la llamó y mi mamá vino y formaron el hogar. Cristo se fue, sabemos dónde está y dice, voy a preparar morada para ustedes. Porque un día ustedes también van a estar acá conmigo. Donde yo esté, ustedes también van a estar. Pedrito, a vos que te gusta el vino, no lo voy a beber más acá.
pero un día, Pedrito, lo vamos a beber allá en el reino de los cielos por la eternidad. No solo vos, Pedro, sino ustedes que están los 11, pero no solo los 11, sino todos aquellos que puedan creer, estaremos bebiendo con Cristo un vino nuevo en el reino de los cielos. ¿Y qué quiere el Señor? Que valoremos este nuevo pacto. Este es el nuevo pacto en mi sangre. El primer pacto que hace Dios, lo hace con Adán. Mira, Adán, te lo doy todo, señorea sobre toda la creación. Vas a ser el capo acá, toda la creación. A las tardecitas hablamos y tenemos comunión, pero labraca el huerto, hacé tus cosas. Mira, ¿ves la cantidad de árboles que hay acá? Come de todos los árboles, todo es tuyo, come de lo que... Pero de este arbolito del bien y del mal, no lo comas. El día que lo comas, morirás. ¿Y qué hizo Adancito? Comió ahí, quebrantó ese pacto. La maldad creció, vino Noé, pregonero de justicia. Noé, la maldad es mucha, voy a juzgar a la humanidad. Voy a mandar un diluvio que va a matar todo ser vivo. Prepara un arca, que te ayuden tus hijos y tus nueras. Se van a meter al arca y yo los voy a librar. Y Noé empezó a martillar. Y mientras martillaba con sus hijos, viene un diluvio universal. Tienen que arrepentirse ante Dios porque Él va a juzgar nuestra maldad y nuestro pecado. Estás loco, Noé, eres un tonto, nunca llovió. Y seguía martillando, 120 años martillando. 120 años perseverando. 120 años confiando en las palabras del Señor. Toma 2 animales de cada especie, macho y hembra, y mételos en el arca, Noé. Yo te los voy a mandar. Y los metió. Y Noé seguía pregonando la palabra de Dios y no creían. Noé entra al arca, se terminó el tiempo y la Biblia dice que Dios cerró la puerta. ¿Cómo habrán crujido esas maderas, hermano? Y ahí estaba Noé. 8. Y Dios mandó el diluvio. Pero cuando empezó a llover y subió el agua, empezaron a golpear. Ábrenos, Noé, ábrenos, Noé. Tuvieron 120 años. Ya no decimos que eres tonto, era una locura creerte, pero ahora vemos que es verdad. La Biblia dice que cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Dios ha abierto puertas de gran bendición para tu vida y nadie las va a cerrar. Pero también la Biblia dice que cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Y Noé, aunque quisiera, no podía abrir porque Dios ya había cerrado. Y habrá una señal en el cielo, el arco iris. Hace unos días lo vi y recordé el pacto que hizo Dios. Este es el pacto que hago contigo, Noé. Nunca más habrá un diluvio universal. Después Dios hace un pacto con Abraham. Y el pacto que Dios hace con Abraham es un pacto donde les dice que de su descendencia vendría el Mesías. Y la señal sería allí la circuncisión. Y de la descendencia de Abraham viene Jesús, el Hijo de Dios. Y también antes había hecho Dios un pacto con Moisés, donde estuviera la sangre del cordero, no entrará el ángel de la muerte. Y les entregaré la tierra prometida. Y Dios cumplió. Y ahora hace 2000 años Jesucristo hace un pacto nuevo con todos nosotros, con toda la humanidad de este tiempo, desde 2000 años para acá.
El que cree en mí tiene la vida eterna, sus pecados le son perdonados, la sangre le limpia de pecado. Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y 2000 años predicando, 2000 años predicando, 2000 años predicando. Dice acá que le decían malas palabras a Jesús. Dice la Biblia que le escupían, dice la Biblia que le golpeaban, dice la Biblia que Jesús estaba loco, le decían, está fuera de sí. Le decían muchas cosas y él soportó todo. Y hace 2000 años que sigue soportando. Y Dios no cerró la puerta, todavía la tiene abierta para que sigan entrando todas esas personas por las cuales estamos orando. ¿Cuántos dicen amén? Todavía la puerta está abierta, pero así como cumplió con todos los pactos, se cumplirá este nuevo pacto y terminará cuando el Señor venga y se lleve a su iglesia. Entonces, no juzgará con agua, esta vez sí con fuego, dice la Biblia. Y entonces todos los que estén en la tierra que no aceptaron a Jesús serán juzgados por todos sus pecados. ¿Y qué de aquellos que no tienen a Cristo? ¿A dónde recurrirán si la iglesia fue arrebatada y fue llevada a los cielos? Como dice Jesús, no lo digo yo, Juan 14 y 2 Tesalonicenses 4:16 y un montón de capítulos, de versículos en la Biblia lo dice. Por lo tanto, queridos hermanos, es un privilegio que nosotros hoy podamos participar acá y tener llena la esperanza de que sabemos el camino y mientras vamos por este camino y nos podamos encontrar con la puerta que nos lleva a Jesús o con el arrebatamiento, estemos tranquilos, porque Cristo ha vencido la muerte, porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero Cristo sí resucitó y todos los que creemos en Él también seremos resucitados un día y estaremos con Él para siempre. Y Juan dice, en aquel día Dios enjugará toda lágrima de los ojos y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. He aquí, yo hago nueva todas las cosas, dice el que estaba sentado en el trono. Y Jesús dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Y nosotros conocimos esto. Y nosotros tenemos el privilegio de participar hoy del pan y de la copa. Y nosotros somos los hijos de Dios. Y nosotros somos parte de ese cuerpo de Cristo. Por lo tanto, hermanos, es un gran privilegio que tenemos como hijos y ustedes, hermanas, como hijas de Dios, de beber del fruto de la vid en comunión con Cristo por medio del Espíritu. Y un día nos promete, visiblemente, le veremos a Él cara a cara tal como es. Cuando terminé hoy en la mañana de predicar, vino una hermana y me dijo, ¿y usted, pastor, cómo está? Y yo discerní un poco ahí. El otro día otra hermana, ya ni sé cuándo, me dijo, es que lo que usted pasó fue bravo, pastor. Bueno, y entonces dije, quizás la hermana pensó que por todo lo que yo pasé en la salud, estoy predicando este mensaje de la puerta porque me voy. No, hermano. Yo estoy más sano que nunca por la gracia de Dios. Todos los análisis me salen de 10, ando re... ¿Cómo me ve usted? Estoy bien, hermano, como siempre y aún mejor. Vengo, predico 2 veces los domingos, me siento re fuerte, re bien. Así que no estoy predicando eso, ni se me ocurrió. Sí te digo que es un mensaje de Dios para vos. Es un mensaje de Dios para vos, para que sientas este privilegio en esta tarde de tener al Dios infinito, pero también al Dios personal, que te da ese pedacito de pan y que entiendas que vos sos parte del cuerpo y que sos uno de aquellos que el Señor viene a buscar. Seguiremos quizás llorando por algún problema que pueda haber, algún dolorcito por allí, alguna prueba. Pero Cristo alienta acá con Juan en el capítulo 21, nos dice, muchachos, va a llegar un día, yo lo vi, dice Juan, que los hijos de Dios van a estar con Jesús ahí y Él les va a secar, dice,
todas las lágrimas y nunca más van a llorar de tristeza. Porque allá no va a haber enfermedad, ni va a haber maldición, ni va a haber muerte. Y estaremos siempre con el Señor. Y entonces, vos al entender esta verdad, cuando participás del pan y de la copa, decís, esta fe trasciende lo terrenal. Soy un ser eterno, tengo a Jesús. Y es normal que me pasen algunas cositas, porque soy un ser humano y Dios me dejó acá. Pero un día estaré en el paraíso, estaré con Dios. No habrá lágrimas, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá maldición, no habrá muerte. Pero todavía estoy en este cuerpo, todavía tenemos que seguir el camino que sabemos para animar y alentar a otros y agendarlo por siempre, perpetuamente. Cada vez que participo del pan y de la copa, voy a mirar a la cruz, con alegría, con memoria y con agradecimiento, porque sin Jesús no hay vida, no hay felicidad, no hay perdón, no hay eternidad, pero con Cristo lo tenemos todo. A Él sea la gloria y a Él sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén.